Gracias por estar aquí. Carmen, buenos días y por tu conducto saludos al auditorio. Muchos Un gusto temas, estar con ustedes. muchos temas, como siempre, muchos temas. Bueno, oíamos hace rato a Leticia Robles de la Rosa, la colega periodista que sigue al Senado de la República puntualmente, con este asunto de Adán Augusto López y Ricardo Monreal. ¿Algo querías comentar? ¿Qué ves en todo esto? Mira, sí, creo que vale la pena detenerse un momento en el análisis no tanto, Carmen, quizá, como lo ha hecho Leticia, que es un trabajo de cronista legislativa extraordinario, sino no tanto en el pleito en sí, sino en lo que significa el pleito. ¿Qué es lo que estaría pasando en un régimen en donde vemos un conflicto de esta naturaleza, pero además lo que representa para un gobierno que está arrancando, ¿no? Un gobierno inédito en varios sentidos, el modo de funcionamiento que hoy termina con un choque público, por razones que no parecen o no parecerían, Carmen, suficientes como para presenciar un escándalo de esta naturaleza, de esta envergadura. Y lo digo por lo siguiente, porque me parece en muchos sentidos que el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, hereda, como no ocurrió en otras ocasiones, hereda una conformación política que tiene mucho más que ver con el gobierno de López Obrador que con el de ella misma, que tiene mucho más que ver con el liderazgo de López Obrador que con el de ella misma. Y por lo tanto, hay todavía una lógica, a diferencia del pasado priista, donde quien, digamos, era el ungido como candidato a la presidencia, el depositario del dedazo, digamos, como fue el caso de Claudia Sheinbaum, tenía o era ya el depositario de todo el poder. No parece serlo en el caso de este periodo gubernamental, esto que se llama o se autodenomina la Cuarta Transformación. Esto significa que tenemos hoy en el espacio público poca experiencia respecto de cómo un equipo que no está unificado, que no responde a un solo liderazgo, sino a distintos liderazgos, se pone de acuerdo para operar en el país y para ejercer el poder en los próximos años. Me llama la atención el hecho de que estos detalles que se advierten en el espacio público, de que los mande a llamar y ella misma se ría en una mañanera diciendo, se sacaron una foto, ¿no? Como diciendo, con eso ya hacemos el símbolo de que el conflicto ha desaparecido. ¿Cómo era aquello del sol con un dedo? El sol con una foto, ¿no? Tapar el sol con una foto. Vamos a tapar el sol con una foto. Y queda todo esto en penumbras. ¿Va a funcionar así, Carmen, el poder político en México? Es decir, ¿va a funcionar un poder político de un hombre como Adán Augusto que no responde claramente al liderazgo de Claudia Sheinbaum, fue su adversario? Y otro político como Monreal, que fue adversario también de Sheinbaum, no solamente en el proceso sucesorio, sino mucho antes, Carmen, en el proceso en el que Claudia Sheinbaum llegó a ser jefa de gobierno. Entonces, lo que creo que empezamos a mirar es un sistema, un equipo de gobierno, un colectivo de gobierno, que si bien tiene una coordinación en el caso de Sheinbaum, se empieza a advertir que no responden necesariamente a un liderazgo de esa naturaleza, porque la reacción que se está teniendo es una reacción de disputa por el poder político, no por la disminución de un presupuesto, Carmen. La reacción que se está teniendo públicamente es producto de una disputa por el poder, y el poder que detentan hoy estas personas tiene que ver con operaciones evidentemente económicas, evidentemente de negocios, evidentemente que tiene que ver con lo que está pasando en las entidades del país, con las dependencias que hay en el país. Y hay otra clave que creo que es muy relevante, que es la que tiene que ver incluso, Carmen, con el crimen organizado, la que tiene que ver
con el ejército mexicano, y quiénes son los vehículos, quiénes son las vías para ordenar el gobierno si estas personas no están en el cargo en el que se encuentran. Cuando López Obrador hace la fórmula aquella a partir de la cual elige a la presidenta de México y luego, bueno, hacen esta historia de la encuesta, ¿no? Pero al mismo tiempo construye un acuerdo en donde impone, diciendo los segundos lugares van a estar en el gabinete y el tercer lugar en el Senado y diputados y el tercer lugar en el gabinete, en fin, hace una repartición, digamos, del poder que hoy no está uniformado a la luz de López Obrador, sino de Claudia Sheinbaum. Y creo que este signo que vemos en este caso ya lo habíamos visto más discretamente en otros aspectos del propio ejercicio del poder. Hoy se revela con contundencia cuando se da esta disputa pública como se da. Y parecería que es una disputa que no va a concluir, digamos, con las buenas fotos o con los buenos oficios del fotógrafo de Palacio, ¿no? Sino que ni con los deseos navideños, sino es una disputa por un poder real que va a seguir ejerciéndose y ocurriendo en los próximos meses y probablemente años, y ante lo cual la pregunta que también debe responder particularmente la presidenta del país es qué acciones va a tomar, qué acciones va a emprender de cara a lo que se gesta hoy como son polos de poder encontrados en torno a los que eventualmente va a tener límites muy importantes, porque hay un manto y un mundo, creo yo, que cada día va a ser más invisible para la propia presidenta del poder que van adquiriendo estos dos personajes de la vida pública que hoy están encumbrados y que actúan por su propia cuenta y riesgo en muchos sentidos en el ejercicio de la función que tienen y además en el poder y los lazos que detentan, Carmen. Pues ahí está este par de políticos que al final de cuentas se confrontaron. Comentamos aquí también el ex Twitter el mensaje de Ricardo Monreal que aludía a que en la historia universal pues las confrontaciones de quienes habían salido victoriosos en gestas históricas, bueno, pues esas divisiones internas pues podrían afectar estructuralmente al propio movimiento ganador. Palabras más o menos, lo dije fatal, pero esa es la idea. Bueno, lo que está haciendo Monreal es simplemente la expresión, creo yo, que una expresión de yo soy parte de un polo del poder hoy en el país y ese poder va a ser una amenaza sistemática a una posible unidad autoritaria, que es la que se pretendió constituir, cuando has quitado el elemento, digamos, o por lo menos el elemento no es público ahora, cuando has quitado el elemento fundamental de identidad de la llegada de Morena al poder, Carmen. Y el elemento fundamental de eso que se llama el Movimiento de Regeneración Nacional no es un proyecto de país, no es un proyecto de transformación, no es un proyecto que nos diga cuál es la nueva institucionalidad que tendremos. El nuevo proyecto de país que se construyó, se ligó y construyó su identidad a partir de una persona o de la imagen de una persona, y esa persona es López Obrador. Es un movimiento obradorista. No podríamos caracterizarlo como un movimiento, como hemos visto a otros muchos en el mundo, sino como un movimiento cuyo eje de identidad, escuchaba incluso a alguien del auditorio decir que él era de izquierda y que ahí había un proceso. Ahí hay gentes que en mi opinión son de un tipo de izquierda, una de las peores, por cierto, la autoritaria, y muchísima gente de derecha y muchísimos conservadores. Bueno, Carmen, en ese movimiento participa el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Digamos, como para poner el cuadro completo de lo que son. La identidad no está dada en términos ideológicos.
Y además el votante en México no es un votante ideológico. Es un votante que tiene que ver con otro tipo y formas de identidad. Si el factor obradorista, que hoy no tiene una dimensión pública, digamos, no tiene una acción pública, hay quien hace las hipótesis de si tiene alguna acción soterrada. Escuchamos ahí a Guadalupe Acosta hablar, yo no sé si simbólica o realmente, de un teléfono rojo, ¿no? Desde Palenque hasta la presidencia. Pero independientemente de si tiene una presencia soterrada o no la tiene. Lo que sí se sabe es que tiene protección militar el expresidente de México. Lo que no se sabe es si está el teléfono rojo, pero por lo menos recursos públicos sí están dispuestos para proteger su integridad. Sí. Hay recursos públicos para proteger su identidad. Creo que así debería ser para todos los expresidentes del país. Pero bueno, lo que me llama la atención es que al no tener este factor público y actuante permanentemente, tú no tienes una experiencia institucional histórica para enfrentar una condición como esta. Si queremos, y vale la pena hacerlo, si queremos comparar con lo que fue el PRI no tenía este tipo de problemas, ni siquiera en el maximato, Carmen, tenía este tipo de problemas, entre otras cosas porque en el maximato el jefe máximo de la Revolución, Calles, sí actuaba directamente. Aquí lo que tienes es alguien que está, se supone, en un rancho. Por más comunicado que esté, no hay experiencia institucional para compartir el poder tal cual se está intentando compartir, porque además no tienes un sistema institucional que respalde eso, ¿no? Tú no tienes un presidente, digamos, jefe de Estado y un vicepresidente como en otras naciones, no tienes un sistema parlamentario en donde el líder parlamentario es también el presidente, tienes estas características. Yo creo que lo que estamos viendo, y por eso decía que más allá de los dimes y diretes concretos, ¿no?, creo que lo que es la expresión de cómo no hay una lógica clara a través de la cual van a administrar el poder. No sé si me estoy explicando la idea, que me parece esencial y que es algo que, si de no resolverse, va a meter una y otra vez en problemas al gobierno y a quien sí tiene la responsabilidad constitucional de conducir al país, y seguramente a Morena, que es la propia Claudia Sheinbaum. ¿En dónde lo vamos a ver, Carmen? Lo estamos viendo en un montón de cosas. Veamos, por ejemplo, lo que pasa en Infonavit, lo que pasa en las leyes secundarias, los golecitos que cada interés particular va a ir metiendo en un conjunto de reformas constitucionales donde se van a privilegiar a unos y a perjudicar a otros. Es una enorme cantidad de poder que, al no tener en realidad miradas opositoras, contrapesos autónomos al interior de ese ejercicio, lo que tienes es cotos de poder de difícil administración en el caso de Claudia Sheinbaum. Pues ahí está el asunto, Alfredo Figueroa. Pues seguiremos hablando de la cuestión, desde luego. Déjame cerrar la charla, te propongo, con otro gran tema que hemos abordado esta mañana aquí con un constitucionalista, que tiene que ver con el tema de la tesis de la ministra Esquivel. Bueno, a ver, tenemos ya la resolución de un tribunal y tenemos a una máxima casa de estudios que responde que va a acatar, aunque no comparte la resolución, y que pues es una intromisión a la autonomía y a la libertad de expresión, pero aún así queda plantado que no va a conocerse el resultado de la investigación de la UNAM para saber si plagió o no plagió la ministra. Ella afirma que no plagió. Hoy mismo está diciendo a través de su cuenta de X que se puede decir, interpretar, que lo que resolvió el tribunal último resolvió que la tesis es suya, cosa que no se encuentra por ningún lado. Pero dime tú, ¿qué piensas? Bueno, lo primero que pienso, y esto me toca más íntimamente, es que a mí me da vergüenza profundamente, me da mucha vergüenza, siendo un universitario como soy y he sido durante muchos años, profesor, etcétera, investigador, en la UNAM y en otras universidades de México. Actualmente. Sí. Incluso hoy por ejemplo. Hoy no estoy dando clases, bueno, pero en este momento de tu vida, digamos. Pero en este momento de mi vida en la UNAM, como profesor universitario, me da una profunda
vergüenza que haya alguien que públicamente haga, como es el caso de la señora Esquivel, haga alarde público de un fraude del tamaño que ella ha cometido, y que ese alarde público además sea diciendo: me mantendré en un ejercicio de impunidad sistemática porque he usado todos los medios de poder que tengo a mi alcance, todos esos medios, para que ni siquiera sea posible que la Universidad Nacional Autónoma de México dé a conocer abiertamente que he plagiado mi tesis. Es decir, se trata de un ejercicio de poder autoritario, absurdo, contrario a la verdad, contrario al espíritu mismo de la universidad como institución, que se impida dar a conocer la investigación que no tendría, ya sabíamos, consecuencias en principio de otro tipo, pero el compromiso con la verdad, Carmen, con saber que una persona plagió su trabajo de tesis, engañó a sus profesores y obtuvo una licencia mediante un fraude. Bueno, esto que el poder y una persona que a sí misma se llama universitaria está ejerciendo, me parece que a los universitarios, a las universitarias, nos debe dar una profunda vergüenza que exista egresados que actúan de esta manera. Y también me duele, Carmen, muchísimo que en la UNAM no haya todavía una determinación para ver cómo van a enfrentar este tema y si pueden buscar mecanismos que permitan al final del día que la verdad se sepa. Esto me parece muy grave para la sociedad mexicana, para la universidad misma, el que este tipo de conductas que estamos viendo prevalezcan en el país. Hay que recordar que la señora Esquivel, que llegó a la Corte impulsada justamente por personas que todavía se llaman a sí mismos de izquierda, como es el caso de gente en el obradorismo, por López Obrador, ¿no? Y hay que recordar, Carmen, que entre otras cosas, la señora Esquivel y su marido fueron el segundo contratista de López Obrador. Hay que recordar que su desempeño como jueza, como magistrada, dista mucho de ser un comportamiento apegado a la honestidad, a la probidad, sino más bien al contrario, Carmen. Es parte de eso que se ha narrado en distintos textos académicos y en distinta literatura periodística, como es el sistema de corrupción tremendo que existe en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Desde ahí llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay que recordar, Carmen, que toda esa estela de comportamiento hoy además quiere no solamente repetir, sino llegar a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ese es el tipo de transformación que le están ofreciendo al país quienes hoy lo gobiernan. Y el que se permita esta impunidad, el que se pueda conducir a alguien con este tamaño, digamos, de cinismo, déjame decirlo así, pues no puede resultar sino indignante para quienes piensan o pensamos que el deber de respetar la ley, el deber de respetar la Constitución, el deber de actuar con honestidad personal e intelectual es algo fundamental en la construcción de países y estados de derecho democrático. Y hoy México vive en este símbolo, en el símbolo la ministra, me cuesta decirlo, Esquivel, vive el símbolo de una regresión y de un ejercicio, digamos, de impunidad, de corrupción, que es muy grave para el país y frente al cual parece incluso que debe reinar, fíjate nada más en qué momento estamos, el silencio de no conocer, incluso que nadie se atreva a conocer lo que ya de suyo dio a conocer en una investigación el escritor y periodista Guillermo Sheridan, ¿no? No hay una institución, ni siquiera académica, Carmen, como la UNAM, ni siquiera con el prestigio de la UNAM, que merced a estas acciones judiciales, y también me parece que a falta, digamos, de una acción institucional más decidida,
pueda dar a conocer la verdad. Yo no sé cómo lo estás mirando, pero me parece un símbolo que retrata de manera grave lo que ocurre hoy en México. Pues sí, desde luego que es grave y coincido contigo. Estamos frente a una circunstancia bastante lamentable y queda la pregunta abierta de qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia. ¿La Corte hará algo al respecto de todo esto? Mira, yo pienso que la Corte podría conocer este mismo asunto si es llevado ante ese pleno, y creo que tendría facultades la Corte de conocer el asunto y de resolver el asunto, en cuyo caso evidentemente quien hoy se ostenta como ministra, que es el caso de Yasmín Esquivel, simplemente debería excusarse para poder participar. Bueno, en un no se asunto ostenta, es ministra en funciones de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, sí, es ministra en funciones. Quizá desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista de lo que debería significar un ministro es donde pongo el acento, ¿no? Una persona como ella, que es ministra de la Suprema Corte, con todos los asegúnes que eso significa, por cómo llegó y por cómo está hoy en el poder, podría excusarse de hacer esa votación, o debería excusarse de hacer esa votación, porque evidentemente el asunto la tiene complicada, y sus colegas, sus pares, deberían resolver sobre el asunto que está en discusión. Pero me temo, Carmen, que ya no habrá espacio para que eso ocurra, lo lamento, pero no parece haber ya espacio en la Corte para dar estas batallas y para abrir, digamos, una discusión pública a este respecto. No pienso, debería hacerlo, pero no pienso que la Corte esté dispuesta a entrar en el análisis de, por lo menos, la materia que aquí se estaría resolviendo, que es el hecho de que la UNAM pueda o no dar a conocer, ¿no?, una información. Escuchaba lo que comentabas con el abogado, y desde luego que el INAI podría ser una vía, Podría ser una vía de acceso a la información, porque aquí no se trata de un tema ni judicial ni administrativo, que ese se ha resuelto de la forma en que se ha resuelto, sino de acceso a la información y del derecho a saber. Así es, porque una cosa es el desechamiento de un asunto, y otra es que la investigación, hasta donde yo entiendo, es una investigación concluida, Carmen. Eso sí lo sabemos. Que la investigación y el dictamen a propósito de esa tesis es un asunto concluido. Bueno, pues habría que solicitarlo, ¿no?, por la vía de transparencia, para darlo a conocer, y si ahí hubiera una negativa, antes de que desaparezcan al INAI, sería bueno que el INAI ejerciera sus facultades para que... En el caso de que la UNAM se negara a entregar esa información. Es correcto. En el caso de que la UNAM se negara a dar esa información, el INAI podría abrir la posibilidad de que, o emitir la orden de que la UNAM dé a conocer este asunto. Ya te digo, como un asunto que tiene que ver, como bien dices, con la verdad, ¿no? Si una universidad no puede dar a conocer el resultado de su investigación, ni siquiera desde el punto de vista ético o material, pues imagínate ante qué tipo de poder estamos en México, que es capaz de silenciar lo que tiene que decir una universidad. Yo no sé, honestamente, Carmen, y reitero otra vez a la persona de la audiencia, cómo es que, digamos, alguien puede defender esto en el espacio público. ¿Cómo uno le puede explicar a alguien fuera del país que hay una ministra que no hizo su tesis y que sigue en el cargo, y que además ha impedido que se sepa cuál es el resultado de la investigación a propósito de la denuncia respecto de que ha plagiado su tesis? De verdad cuesta trabajo hacerlo, y yo no sé cómo hay quien todavía no solamente calla, sino incluso la defienden, Carmen. Imagínate tú, me dices, repito la frase que estás utilizando para cerrar esta conversación, imagínate tú ante qué tipo de poder estamos hoy en México. Ante un poder inmenso que es capaz de cualquier cosa por mantener una omertad en el poder y para ejercer un poder a costa de lo que sea, incluido si se trata de pactar con gente que hace fraudes, con criminales, o con cosas o con personas de esta naturaleza, Carmen. Ante ese tipo de poder,
por desgracia estamos hoy en México. Alfredo Figueroa, buenos días y hasta la próxima. Hasta la próxima, un fuerte abrazo. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias.